Hola a todos y bienvenidos al episodio número 450 de Salud Financiera. Llegamos a números redondos o bastante significativos y coincide que es lunes donde siempre os intento traer un tema de interés. ¿Y cuál es ese tema de interés que os propongo hoy? Vamos a hablar de la indexación. ¿Por qué ha ganado tanta fama? ¿Por qué tiene tantos detractores? Todo lo que deberíamos saber, o al menos todo lo que yo sé acerca de la inversión indexada, intentaré plasmarlo hoy. No es una sustitución de un curso de fondos indexados ni una masterclass, es simplemente compartir lo que sé, aspectos que creo que pues, pueden resultar interesantes o que a veces desconocías. Y como siempre digo, la mejor clase no es la que te lo enseña todo, sino la que siempre te deja con ganas de profundizar en todos estos temas que os planteo hoy y os invito a profundizar en cada uno de ellos en las mejores fuentes que hay sobre indexación, que son los foros Bogleheads, tanto en inglés como en español, donde tenéis decenas de debates, cientos de artículos enlazados, estudios, papers, para aprender sobre este tema de la indexación. Bueno, vamos a comenzar y hoy más o menos sí me he preparado un poco una cronología o una lista de puntos que me toca abordar y para intentar hacerlo lo más ordenado posible. ¿Dónde nace la inversión de forma indexada? Y para eso es cierto que en algunos artículos ya lo he escrito, por ejemplo, tengo el podcast 223 donde hablo del padre de los fondos indexados, que no fue Bogle, ni muchísimo menos, fue un John McQuan. Y también tengo otros artículos y podcasts en el pasado acerca de la historia de Bogle, cómo fue su carrera, fue fichado luego de su tesis doctoral, empezó en Wellington y cómo termina en Vanguard. Pero bueno, vamos a hacer una aproximación quizás más exhaustiva acerca de la historia de la inversión indexada. Los orígenes o un poco de toda la filosofía de la indexación tenemos que buscarlos en la década de 1960. Ahí la Escuela de Chicago, sobre todo Eugene Fama con su teoría de mercados eficientes, desarrolló la idea de que los precios de los activos ya incorporaban toda la información disponible y por tanto los mercados eran eficientes. No vamos a entrar en ese debate porque daría para otro podcast, pero quedaros con la idea de que la indexación se basa en que el mercado es eficiente y que los precios de los activos que cotizan y que por tanto se ven reflejados en los índices son adecuados a la realidad y reflejan el consenso de todos los participantes del mercado. Hay mucha gente cuando empieza a invertir, un poco le cuesta entender que el precio de un activo no es un factor aleatorio, sino un consenso entre un comprador y un vendedor, o entre un suficiente grupo de compradores y vendedores. Y pueden estar acertados con la vista de los hechos, pueden estar equivocados a la vista siempre con factor retrospectivo, pero en ese momento, ese precio que le pusieron al activo, y ese precio multiplicado por el número de acciones es lo que nos da la capitalización bursátil de cada uno de esos activos, es el consenso que hubo en ese mercado por las características tanto de quien quería comprar como de quien quería vender. Bueno, en base a esa escuela de pensamiento, intentaron varios personas intentaron desarrollar algún vehículo que pusiese de manifiesto estas ideas. Y ahí viene y participa John McCone, la historia que os cuento aquí, tanto en el Substack, sale en la entrega del Substack 222, que le puse un nombre que quizás para posicionarme en Google no ha sido el mejor y muchos de vosotros os habéis perdido esta historia, la historia del primer fondo indexado y John McCone, que le puse que era Stella Reynolds y los fondos indexados. ¿Por qué digo Stella Reynolds? Por la historia de Samsonite. Realmente el primer vehículo indexado fue la gestión del patrimonio de la familia que gestionaba Samsonite, de los fundadores de Samsonite, pues ellos fueron los que le encargaron a John McCone la creación del primer fondo indexado. Fue un primer fondo indexado cerrado. Luego llegaron los de Vanguard, pero el primer fondo indexado, la historia, os la cuento aquí en ese artículo y ya os dije, en el episodio 223 de Salud Financiera, en aquel entonces las entregas del Substack y las entregas de los podcasts iban muy, muy a la par, ¿vale? Pero esta idea, que primero sabéis que el fondo de Samsonite
ahí no triunfó tanto, bueno, tuvo un alcance limitado, luego intentaron, creo recordar, a ver si no me falla la memoria, que se lanzó un producto que quería comprar todo el mercado y quería que estuviera equiponderado. Entonces, todo el mercado de acciones norteamericanas, aquello tenía unos costes desorbitados de transacciones y al final se quedó con la idea de lanzar un fondo que replicase el SP500. Bueno, a partir de ahí hay otra base teórica fundamental para entender la indexación, que es un artículo de Charles Ellis llamado Un juego de perdedores. No confundir este artículo, que es muy, muy citado, con el libro de igual nombre, que bueno, ha sido traducido al español como Ganar jugando a no perder. El libro lo escribió Charles Ellis varios años después, una década después de hacer el artículo, pero la base fundacional de varias de las ideas que fomenta a Bogle es el artículo que desarrolla en 1975 Charles Ellis. ¿Y qué dice? Básicamente dice, mira, durante mucho tiempo, el mercado de valores ha sido un juego de ganadores. ¿Por qué? Porque había muy pocos profesionales compitiendo contra muchos inversores amateurs. Entonces, esos pocos inversores profesionales tenían resultados superiores simplemente por las ineficiencias que había en el mercado. A medida que el mercado se fue profesionalizando, a medida que entraron más instituciones y era muchísimo más el peso institucional que el peso del inversor retail, se convirtió en un juego de perdedores el mercado. ¿Y por qué se convirtió en un juego de perdedores el mercado? Porque los costes y los errores de selección llevaban a muchísimas personas o a muchísimas entidades a tener resultados muy mediocres comparados simplemente con lo que había, los resultados medios del mercado. Es decir, comparaban las rentabilidades que había brindado el promedio del mercado, el promedio representado por los índices, el Dow Jones, el S&P 500, y los inversores profesionales obtenían una rentabilidad y por tanto sus clientes una rentabilidad muy baja. Y entonces la reflexión que hacía Charles Ellis, comparándolo o asemejándolo al juego, al tenis, nos decía, mirar, cuando somos profesionales, las partidas entre profesionales del tenis se gana por aciertos en golpes muy increíbles, que asumen un gran riesgo, es decir, oye, ponerla en la línea, hacer una dejada. Es decir, si los profesionales muchas veces jugarían a no fallar en el tenis, normalmente perderías. Entonces necesitas una dosis de acierto muy grande y asumir un riesgo en determinados casos para ganar ese partido. En cambio, si quieres tener éxito jugando entre amateurs al tenis, lo más recomendable es jugar a no fallar, jugar a no perder. Es decir, oye, la paso y que me tengan que hacer el punto, que sea el otro quien tenga que arriesgar y yo no asumo riesgo. Juego al centro de la pista, no intento nada distinto, me conformo con golpear, pasar hasta que el otro o me haga el punto o se equivoque. Y como estamos jugando un juego contra rivales amateurs que no tienen esa precisión, lo normal es que terminemos ganando simplemente porque hemos jugado a no perder. Y esto lo sabéis, cualquiera que haya practicado un deporte sabéis lo incómodo que se hace un equipo que juega a no perder. Y pongo una anécdota, yo cuando conocí a mi mujer la conocí entrenando un equipo de vóley y jugábamos en segunda división autonómica, en primera división autonómica, y yo cuando vi, es decir, ninguna jugadora pasaba del 1,75, no teníamos grandes atacadoras y al final le dije, bueno, aquí la estrategia es simplemente defender y pasar la bola. Y en el otro equipo siempre había jugadoras que en el calentamiento pegaban unas hostias y las reventaban, pero cuando llegaba el juego, su tasa de aciertos, su tasa de poner o golpear a esa velocidad y ponerla dentro era muy baja y por tanto terminábamos haciendo puntos una y otra vez y bueno, quedamos subcampeones de la Liga Autonómica entre casi veintitantos equipos y solo perdimos la final, 23 victorias y solo una derrota, me acuerdo hace 10 años. Y era esto, es decir, es darte cuenta que con las piezas que tienes, muchas veces cuál es el estilo de juego que nos
podía caracterizar y estadísticamente a nosotros lo que nos convenía era no fallar. No fallábamos saque, no fallábamos remates, éramos un equipo que lográbamos defender. Entonces, simplemente intentábamos pasársela y a veces incomodarles un poquito y ya que el otro equipo se terminase equivocando. Pero bueno, volviendo a la indexación. Partiendo de esta base, pues lo dicen, oye, esto teóricamente queda muy bien, pero ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo ponemos en práctica esto de que si tenemos pocos costes, si tomamos pocas decisiones y si intentamos tener la misma ponderación que los índices, vamos a capturar esa rentabilidad y vamos a ver si realmente logramos ganar jugando a no perder o jugando a no ser los más listos de la clase ni intentar adivinar qué compañías lo van a hacer mejor. Y aquí es donde entra Bogle. Aquí es donde entra la figura de John Bogle. John Bogle era el CEO de una de las grandes e históricas gestoras de activos, Wellington, con la furia de finales de los 60, que también tenéis artículos y podcasts de los Go-Go Years, se lanzan a comprar una gestora de gestión activa muy popular, que tenía rentabilidades estratosféricas. Esa adquisición, ellos tenían su propia cultura, crea como dos mundos distintos y en 1974, luego de la gran caída de los mercados en 1973 y 1974 y los pésimos resultados de los fondos de Wellington, pues entonces obligan a dimitir a John Bogle. Bogle lo hacen dimitir como CEO, se queda dentro de la junta directiva de Wellington y se encuentra con este escenario de, oye, ¿qué he fallado? ¿En qué he fallado? ¿Cuál fue? ¿Dónde está el problema? Oye, si Wellington ha sido una casa histórica, teníamos a los mejores gestores activos, ¿dónde estaba el problema? Y se plantea o le viene a la idea, influenciado por toda esta corriente de pensamientos, por McCone, Ellis, Eugene Fama y todos estos experimentos, decir, oye, y vamos a intentar hacer algo distinto. Y ahí es donde le pide permiso para crear una división a Wellington. Oye, voy a crear una división. Y la gran peculiaridad de Vanguard era que los accionistas no iban a ser Wellington, sino que iban a ser los inversores en el propio vehículo. Y para eso lanza una especie, no es una salida a bolsa, sino es una especie de captación de fondos. Es decir, oye, vamos a invertir 150 millones en un producto indexado, el First Index Investment Trust, en un producto que siga estas reglas y vamos a hacer que los propios inversores seáis los dueños del fondo. Entonces, esto es lo que se llama toda la parte de inversores mutuos y demás. Entonces, esa mutualización de Vanguard tenía todo el sentido, porque si yo soy dueño de lo que estoy invirtiendo, pues no quiero cobrar grandes comisiones. ¿Por qué? Porque me perjudican a mí. Me están cobrando de mi dinero si yo soy el dueño. Entonces, esa idea con la que parte Vanguard era una idea muy sensata. Es decir, oye, si el mercado me da una rentabilidad y yo le quito el 2% en comisiones, y esto del 2% es ahora. Si vemos las comisiones que había en ese entonces en el mercado de gestión de fondos norteamericano, hablamos de 4 o 5%, incluso comisiones de suscripción. Y la idea de Vanguard, la idea de Bogle era, como todos somos dueños, vamos a querer cobrar lo mínimo indispensable para que operativamente este fondo sea rentable, y lo que vamos a vivir es de capturar esa rentabilidad del mercado con nuestro dinero. No hay que pagarla a ningún gestor, no hay que pagar nada, simplemente con los menores costes operativos vamos a intentar salir y ver a dónde llegamos. Bueno, esa oferta fue un fracaso. De 150 millones que querían captar, solo captaron 11. Y es lógico pensar la gran caída de mercado que había en Estados Unidos en 1973 a 1974. Que venga alguien que estaba al frente de una gestora que fue una de las principales afectadas por el fracaso. Y que tengas la sensación, todo el entorno de las Nifty 50 y toda esta idea, y que venga alguien y te diga, no, no, no vamos a confiar en gestores, simplemente vamos a hacer lo que haga el mercado. Pensar 1973, no 1974, lo que haga el mercado implica caídas súper profundas al menor coste posible, y esta va a ser la clave del éxito. Pues muy atractivo a los oídos no suena, no suena. Y hay que entender la parte psicológica que lleva este punto. Además, otra de las características, en aquel entonces los fondos de inversión se vendían casi vía comerciales. Esto se lee mucho en los libros de aquella época, cómo tú necesitabas convencer a los comerciales
de las entidades bancarias o los comerciales que había por cada región y además tenías que hacerte road trip por todo Estados Unidos para venderle tu fondo a esos comerciales y esos comerciales eran los que llevaban a sus clientes. Pues Vogel también planteó un sistema de, oye, a esta gente no le vamos a pagar nada. Quien quiere invertir con nosotros, no queremos intermediarios, queremos que inviertan directamente con nosotros porque no vamos a pagar retrocesiones porque las comisiones van a ser las mínimas. Pues imaginaros también que no era el producto como que más tracción comercial iba a tener. Y a partir de ahí empieza la historia de Vanguard poco a poco. Además, la industria rechaza todo lo que trae Vanguard. ¿Y por qué lo rechaza? Primero, porque era una revolución de costes inmensa, cuando había toda una industria basada en cobrar al cliente grandes cantidades y luego ver qué resultados vamos a tener o sin asegurar resultados. Como que había demasiada gente mamando de la teta, demasiada gente. Había enfocado en eso y entonces llega un externo que dice, oye, puedes obtener lo mismo e incluso más sin pagarle o tener toda esta parafernalia. Entonces eso en la industria genera rechazo. Luego hay un componente psicológico. Quizás si la indexación hubiera nacido en otra cultura, no hubiera tenido un gran rechazo intelectual. El gran rechazo intelectual viene en que jugar a no perder se le tacha de aburrido. Sabéis las famosas críticas de antipatriótico. ¿Cómo es que en la cultura norteamericana, donde queremos conseguir el sueño americano, para eso hay que forzarse, para eso hay que trabajar duro, para eso hay que renunciar a muchas cosas, renunciar quizás a días libres, familia, pocas vacaciones, tener toda esta idea? ¿Cómo tú me vas a decir ahora que en un aspecto tan importante como en el dinero, la clave es no hacer nada, pagar poco, tener la rentabilidad promedio, conformarte con el promedio del mercado? Si todo el mundo quiere destacar a una cultura que enfoca o que se basa en santificar o glorificar a esos ganadores, ya sea patrióticos, militares, políticos, actores, todas esas historias grandes de éxito de, bueno, empezó de la nada y de pronto le llegó un papel, o este deportista que tal, y mira ahora dónde ha llegado, todas esas historias que formaron la portada de la revista Time, de Newsweek, de Sport Illustrated, todo esto, ¿cómo tú le vas a decir ahora que la clave para ganar más dinero es simplemente no hacer nada, pagar poco y cogerte y quedarte con la rentabilidad promedio del mercado? Y eso generó también un rechazo cultural a estas ideas y fue bastante denostado. Pero ¿qué necesitaba Vogel? Realmente Vogel no es que necesitase mucho patrimonio porque los inversores eran los propios dueños del fondo. Necesitaba tiempo para demostrar la teoría que había traído Ellis, Fama y demás, ponerla en práctica y decir, oye, vamos a ver los números. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, las estadísticas lo que han ido mostrando es que no iban nada desencaminados. Y por tanto, la indexación no es que haya ganado peso porque se ha hecho muy popular o porque todo el mundo ahora divulga sobre indexación. La indexación ha ido ganando peso porque lo que necesitaba era tiempo para demostrar que con pocos costes, con poca rotación y con una filosofía de inversión, porque no deja de ser una filosofía de inversión con las peculiaridades que vamos a ver a continuación de momentum, de los perdedores, de diversificación, de intentar rotar lo menos posible, podía capturar buena parte de la rentabilidad del mercado, mientras que el resto de participantes del mercado se desangran intentando adivinar cuál es el activo que lo va a hacer mejor, intentando adivinar cuál es el punto de entrada mejor, intentando crear sofisticación a unos costes excesivamente elevados. Entonces, a medida que esta idea, que ya tiene más de 50 años, el año pasado el primer fondo de inversión indexado cumplió, bueno, el primer fondo de Vanguard cumplió 50 años, pues es un tiempo suficiente para hacernos a la idea de que, oye, mira, no sabemos es el punto de vista de cuál va a ser la estrategia de inversión más adecuada en los próximos 50 o 100 años. Pero sí tenemos aquí unas características que es difícil tener argumentos para no pensar de que lo vaya a hacer
meridianamente bien. Meridianamente bien no es hacerlo lo mejor. La indexación renuncia a tener o a intentar adivinar cuál va a ser el producto que lo vaya a hacer mejor. Otra cosa es que sus inversores renuncien, pero la indexación como concepto te está renunciando a intentar adivinar cuál es el activo que lo va a hacer mejor o cuál es la estrategia o cuál es el momento adecuado para invertir. Es una estrategia de estar siempre invertido, es una estrategia de estar diversificado y es una estrategia que se basa en la premisa de ahorrar todos los costes posibles para capturar buena parte de tu patrimonio, capture la rentabilidad del mercado. Pasando toda esta parte de historia, sabéis que luego nacieron los ETFs en 1993 en Estados Unidos. Los ETFs en buena parte han sido productos de inversión indexada, pero desde 2019 hacia acá quiero alertaros de que es una inexactitud decir que los ETFs son inversión indexada. Y yo normalmente cuando veo a algún divulgador a veces los descubro hablando de fondos indexados o ETFs, detecto cuando sabe mucho del tema o no por estas cosas que dicen, no, los ETFs son indexados. Mira, el 50% a día de hoy de los ETFs en Estados Unidos son ETFs de gestión activa e incluso se lanzan muchísimo más ETFs de gestión activa que ETFs de gestión indexada. Por tanto, no es descabellado pensar que en 4 o 5 años los ETFs indexados sean muy grandes en patrimonio, pero sigan en número, sean una minoría dentro de la inversión indexada, sean o dentro de la categoría de ETFs. Por tanto, inversión indexada a día de hoy tenemos que configurarla a través de dos productos, fondos indexados y algunos ETFs. Es cierto que alguien podría decir, yo también puedo ser un inversor indexado, sin tener que invertir en fondos indexados y sin tener que invertir en ETFs. ¿Cuál sería esa composición? Bueno, yo me compro las 500 acciones del SP 500 y simplemente, como yo no recibo flujos de inversores externos, simplemente las compro con el peso que tienen en un momento y las dejo fluctuar. ¿Qué pasa? Comprarte en índices muy grandes, porque la indexación, y esto es un punto importante, una de las claves del éxito de la indexación es la diversificación, pero no todos los índices están suficientemente diversificados. Y aquí viene una de las primeras contradicciones o de los primeros asteriscos que tenemos que ponerle a la inversión indexada. La inversión indexada, en su base, en sus pilares estructurales, tiene tres conceptos: pocos costes, poca rotación y muy alta diversificación de activos. Y ahora vamos a ver por qué tiene una razón matemática todas estas cosas o tiene una justificación intelectual. Pero quedaros con estos tres. ¿Qué pasa? Que para desarrollar la industria de inversión indexada, ha habido todo un auge de empresas creadoras de índices. Es decir, los índices no se inventan de la nada. Hay una empresa son los proveedores de índices, algunas muy antiguas, como Dow Jones, crearon este grupo de periodistas, creo recordar, que crearon el primer índice, que se tienen que reunir y tienen que decir, oye, ¿cuáles van a ser las características de mi índice? ¿Qué compañías van a entrar o van a salir? Cuando digo compañías, normalmente también hay índices de renta fija. Lo digo porque no asociemos siempre índices o inversión indexada solo a renta variable. Hay de renta fija. Y entonces, esos comités, ¿cuál es su negocio? Y hay que entender también su filosofía o sus incentivos. Su negocio es vender licencias de tu índice, vender licencias para que se creen futuros, para que se creen derivados, para que se creen ETFs y fondos indexados que repliquen la composición de tu índice. Y por tanto, el incentivo es a sacar todos los índices posibles. Cuantos más índices, mejor. Por si algún día alguien necesita estos datos o necesita, también estas empresas venden datos y por tanto, mientras más datos tengan de no sé cuántos más activos, pues mejor o más negocio podrán hacer. Entonces, han proliferado muchísimo, muchísimo los índices y los creadores de índices. Y esto hace que muchísimas también productos que se comercializan como indexados no
cumplen uno de los tres pilares y principalmente el pilar de la diversificación. Y es por tanto aquí donde el inversor indexado tiene que garantizarse con su asset allocation cumplir esas premisas, cumplir esas premisas. Por tanto, uno de los mayores equívocos que veo en la inversión indexada o como se divulga o en algunas personas es pensar que invertir indexado correctamente es comprar cualquier índice, estar adivinando qué índice lo va a hacer mejor, ¿vale? Y no tiene ningún sentido esto. Los tres pilares de la indexación, recordar y disculpar la redundancia, los errores que veo, por ejemplo, invertir a bajo coste. ¿Toda la inversión indexada es de bajo coste? No. ¿Toda la inversión indexada es de bajo coste? No. Por tanto, te tienes que garantizar tú, te tienes que garantizar tú que lo estás haciendo bien con esa creación de cartera vía indexada. ¿Toda la inversión indexada o todos los inversores indexados tienen baja rotación? Los índices sí tienen baja rotación. Los inversores indexados no tanto. Hay muchísimas personas que invierten de forma indexada que están todo el día intentando o todas las semanas intentando ver, pues ahora le doy más peso a Europa. Este año quito Estados Unidos, cambio a equal weight o diferentes métodos de ponderación dentro de la indexación. Por tanto, uno de los pilares no significa que todo el mundo los cumpla. Y el tercer pilar que os comenté es la diversificación. Es la diversificación. Y es cierto que los grandes índices bursátiles, el SP 500, oye, las 500 empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos. Y estas 500 empresas tienen negocios en todo el mundo, filiales en todo el mundo. Sus ingresos, buena parte, vienen de fuera de Estados Unidos, pero son 500. El MSCI World, creo recordar que eran 1.400 compañías, ¿vale? Ya empiezas a hablar de estar lo bastante diversificado. ¿Y por qué es importante la diversificación? Vamos ahí a la construcción de los índices. Un índice principalmente está construido en base a ponderación por capitalización bursátil. Ponderación por capitalización bursátil. ¿Cuál es la idea? Las empresas tienen un valor en la bolsa, el valor refleja el consenso del mercado, yo voy a darle más peso a las compañías que el mercado estime que son más valiosas. Así, punto. ¿Cuál es la dificultad que tiene este razonamiento? ¿Es correcta siempre la valoración de una empresa? La valoración de la empresa puede venir por una narrativa, por el hinchamiento de una burbuja sobre algún producto de una compañía que pueda hacerlo muy bien. Esto haría que ese peso o esa valoración en el mercado sea incorrecta. Pero eso no lo vamos a saber a priori, lo vamos a saber a posteriori. La realidad hoy es que el mercado estima, tanto correcto o como incorrectamente, que una compañía debe valer X. Y eso es lo que refleja el índice. Una de las primeros malentendidos que creo que hay con los índices es que el índice compra un número de acciones. Imaginaros, un fondo, te lo voy a poner muy sencillito. Un fondo indexado tiene 100 millones y va a replicar un índice que tiene 10 compañías. Vamos a poner las 10 compañías y las 10 compañías pesan el 10% inicialmente. Lo voy a simplificar muchísimo. El fondo, al inicio, tiene que comprar 10 millones de cada una de acciones de las compañías. Esa es su intervención en el mercado. Yo, cuando me creo mi fondo, invierto 10 millones en cada una de las compañías. Ahora, imaginaros que el fondo pasa y se multiplica por 10 y se multiplica por 10. Y ahora vale 1.000 millones. Pasados 20, 30 años, el fondo se ha multiplicado por 10 y en vez de 100 millones, ahora vale 1.000 millones. El total, el patrimonio que tiene el fondo es de 1.000 millones. El fondo indexado no ha tenido que comprar o vender ninguna de esas acciones, a pesar de que ahora las acciones hay una que pesa el 30% y otra que pesa el 2%. Simplemente ha ido su participación ganando peso a medida que aumenta o perdiendo peso a medida
que en la capitalización bursátil de una compañía, tanto en valor absoluto o como en valor relativo dentro del índice, va perdiendo peso. Y no he tenido que comprar ni vender una acción en el mercado. Quedaros con esta idea porque muchísimos lo malinterpretáis. Pensáis, veis la rentabilidad o veis cómo una compañía gana peso dentro de un índice y pensáis que automáticamente esa ganancia de peso se debe a que han tenido que comprar más acciones. Han tenido que comprar más acciones. Y ni muchísimo menos. Ni muchísimo. No es así. No funciona así. Por tanto, lo que influye el impacto de la indexación en el mercado directo o en la negociación o en el volumen negociado de una compañía se debe a los flujos entrantes y salientes de un producto indexado, no a la evolución de las compañías en cartera o al crecimiento del tamaño de un fondo o de un producto debido al crecimiento del valor de los activos de ese producto y no a los flujos. Por tanto, pensar en ese mismo fondo que le entran 100 millones, ¿vale? Que al día siguiente, por su éxito, le entraran otros 100 millones. Pues automáticamente para hacer los pesos ese fondo tiene que comprar más. Ese fondo tiene que comprar más de esas compañías. Y aquí, esto lo veremos más adelante, la realidad es que ha habido un flujo muy grande, ha habido un flujo muy grande hacia productos indexados y esto evidentemente se ha derivado en que tienen que comprar compañías, pero el impacto, y eso en el mérito creo en su conferencia anual ha sacado datos, el impacto en la negociación diaria, es decir, en la fijación de precios que se establece en el mercado sobre cuánto vale una compañía, el impacto de los productos indexados sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo. La mayoría de negociación bursátil que hay a día de hoy dentro de un gran valor, Microsoft y demás, no va relacionado con productos indexados. Que no significa que no existan, claro que existen, pero no va relacionado con eso. O no implica que no tengan influencia dentro de las decisiones que tomen los gestores activos, la gran ponderación que tenga un valor dentro de un índice o la entrada o salida a un índice. Pero no son ellos los principales determinantes de la fijación de precios. Ellos, el precio lo marca el mercado y es el precio, la ponderación es la que marca el mercado y ellos son, como se dice, precio aceptante. Vale. Partiendo de ahí, vamos a ver las características matemáticas, queréis llamarle de alguna forma, de los índices. Como vemos, como vimos en el ejemplo anterior, los índices van a tener un sesgo de momentum. ¿Qué es el momentum? Pues esa inercia que tienen los activos que han tenido un comportamiento tanto positivo como negativo a seguirlo teniendo en el futuro. ¿Y por qué? Digo que los índices tienen un efecto momentum porque las compañías que van ganando más peso porque aumenta su capitalización bursátil van ganando más peso dentro de los índices. Entonces aquí ya tenemos ese primer factor que tenemos que entender. Hay dos claves, el momentum y el sesgo de supervivencia. Y el sesgo de supervivencia es muy sencillo de entender. Las compañías que por su valoración bursátil, por su evolución empresarial, van perdiendo capitalización bursátil cada vez o no crecen en capitalización bursátil al ritmo que crecen las otras compañías del índice, van perdiendo peso y cada vez impactan menos dentro del índice. Por tanto, claro que los índices tienen compañías que lo hacen mal, pero a no ser que sea una pérdida brutal, muy repentina, que, oye, pues mira, esta compañía se fue a cero y tenía un 5% del índice, pues el índice habrá perdido ese 5%, ese índice habrá perdido el 5% por esa compañía, habrá que ver qué han hecho el resto. Lo normal es que las compañías se vayan desangrando, las que lo van haciendo mal, y vayan perdiendo peso en el índice hasta que terminan saliendo. Entonces, muy pocas compañías son las que han quebrado históricamente, esos son casos más de fraude, que han quebrado históricamente con una ponderación muy alta dentro de los índices. Eso sí, dentro de los índices ha habido compañías que han tenido grandes caídas bursátiles, pero normalmente ha sido más un entorno de mercado más que entornos puntuales de ello, aunque aquí la indexación es agnóstica. No tienen una compañía que pesa más porque piensan que es mejor, dicen, oye, pesa más porque simplemente el mercado estima que esta es su valoración. Por tanto, quedaros con momentum y sesgo de supervivencia. Y para eso quería enseñaros
quería enseñaros una imagen que es muy interesante. Mirad, desde 1985 hasta 2024, ¿cuáles han sido las compañías cada 5 años o cada 10? Las 10 primeras compañías del S&P 500. En 1985 eran IBM, ExxonMobil, General Electric, Philip Morris Internacional, General Motors, Amoco, creo que por aquí. Esta era, creo, o British Petroleum o Shell, el logo, DuPont, AT&T y Chevron. Ninguna, ninguna de esas 10, 40 años después, está entre las 10 primeras compañías. Y no significa que estas 10 compañías hayan perdido capitalización bursátil. Sí, seguramente han crecido en capitalización bursátil, pero han llegado unas nuevas que las han sustituido. ¿Por qué? Porque han crecido más y lo que capta, y claro, podéis mirar cuál ha sido la evolución del S&P 500 desde 1985 a 2024 y veréis que una sustitución tan bestia como que tus 10 principales compañías ya no estén dentro de las 10 primeras y que hayan perdido muchísimo peso dentro de esas 10 primeras, el índice no haya tenido un comportamiento, negativo. ¿Y por qué no ha tenido un comportamiento negativo? Porque ha capturado el valor del crecimiento brutal de estas 10 compañías, las 10 compañías que ahora forman parte de ese índice. Por tanto, quizás si viéramos esta foto en 2064, quizás ninguna de las 10 primeras compañías que están hoy existan en 2024 o tengan ese peso o esa capitalización bursátil. Pero lo que sí nos vamos a garantizar es que las 10 que más pesen, nosotros las vamos a tener en el índice. Y también quería mostrarles que no es solo el S&P 500. Voy a cerrar aquí para que no se me ralentice. Mirad, el MSCI World. Esto lo hemos visto muchas veces. Japón, en los principios, cuando yo nací, 1990, 1991, llegó a pesar entre el 47 y el 50% del MSCI World. A día de hoy no llega a pesar ni un 5% en el MSCI World. En 30 años, 35 años, del 40, 50% al 5%. Y el MSCI World no ha dejado de componer por encima del 8% de rentabilidad anualizada. ¿Por qué? Porque aparejado a la caída de todas las acciones japonesas, que eran de las 10 compañías más grandes de capitalización bursátil en el año 90, buena parte eran casi todas japonesas, el índice lo ha compensado con capturar la rentabilidad de las compañías norteamericanas y por eso tiene esta ponderación. Y lo mismo os digo, quizás en 2025 sean las compañías de Asia nuevamente las que ganen peso y las americanas pierdan ese poder, pues el índice va a ir capturando poco a poco a medida que vayan creciendo esas compañías en capitalización bursátil, van a ir ganando más peso dentro del índice y van a ir capturando. Que habrá alguien que si logra ver cuál es el próximo movimiento de este estilo y acierta con las compañías, vaya a tener una rentabilidad superior a la que tenga el índice. Totalmente de acuerdo. Es que eso nadie lo niega. Es como decir, oye, que en 1990 se hubiera puesto corto de acciones japonesas y largo de acciones americanas, es que habría destrozado cualquier índice. El tema es quién tiene la capacidad de seleccionar cuáles van a ser las ganadoras del futuro. ¿A qué coste? Ese coste va a compensar, la rentabilidad superior que él quiere obtener. Pues aquí es donde está el gran debate intelectual que tenemos que tener. Y para eso os voy a hablar de un estudio que pocas veces he visto nombrado. Es un estudio de 2018 de Hendrik Bessenbinder, que se llamaba Las acciones lo hacen mejor que los bonos del tesoro. Y este estudio del profesor viene de la base de datos que lo veréis mucho nombrada, la de Center for Research in Security Price, el CRSP. Cada vez que veáis un gráfico, por ejemplo, del S&P 500 anterior a 1957, es una extrapolación de los datos de este centro de estudios, porque el S&P 500 no existía como tal en 1926. Y lo que él analizó es que las compañías, la mayoría de empresas norteamericanas, históricamente no habían tenido una rentabilidad superior a los bonos del tesoro. Y dices, a ver, esto no puede ser. Si yo miro la paliza, vamos a la idea de la gran gráfico este que vemos, creo que es Jeremy Graham o Jeremy Siegel, perdón,
Todo el mundo tiene en la mente el gráfico de Jeremy Siegel donde las acciones, invertir en acciones es súper más rentable que invertir en bonos y más rentable que invertir en oro y más rentable que tener el dinero en liquidez. Todo el mundo tiene en mente esa gráfica porque como igual que la anécdota de Peter Lynch y de que la gente ganó con menos dinero su fondo que lo que él ganó, este gráfico es súper habitual en casi todos los podcasts de divulgación financiera. Entonces, ¿cómo puede ser que un estudio me diga que la mayoría de acciones no tuvieron rentabilidades mejores que las del bono del tesoro? Y viene por un concepto que se llama la simetría de resultados, el skewness. Skewness, disculpar mi inglés o estos términos estadísticos, donde nos dice, oye, los rendimientos del mercado no son una distribución normal, donde hay pocos rendimientos muy grandes, no, tienen una simetría de resultados y llevándolo a castellano es que los grandes resultados de los índices se deben al 4% de las compañías cotizadas. Es decir, esas grandes rentabilidades que vemos o históricamente del SP 500 o históricamente del MSCI World o esas grandes rentabilidades que vemos se explican por el rendimiento de pocas acciones. Por tanto, ¿cuáles han sido los gestores que mejor lo han hecho? Los que han logrado tener en cartera algunas de ese 4% de acciones. Porque el resto ni siquiera tuvo rentabilidad superior, ni siquiera, o el resto no es que el 96% tuviera rentabilidades inferiores a los bonos del tesoro, pero la gran rentabilidad del mercado se explica por haber tenido ese 4%. Y tú invirtiendo indexado, te aseguras que a no ser una acción extremadamente pequeña las que obtenga esa rentabilidad, tú la vas a tener. E incluso esa compañía, cuando crezca mucho, te aseguras que en tu índice la vas a tener. Porque aquí hay otra de las críticas que se hacen. No, no, es que la inversión en small caps es muchísimo, muchísimo más rentable. Aquí claro, si tú una compañía sale a cotizar, cotiza 100 millones, los índices no la ven porque tienen en su peso o en su configuración 100 millones, es un peso ridículo y para eso no lo añaden o por su liquidez. Oye, si tienen poca negociación para un índice o para no tiene sentido porque para replicarlo las entidades necesitan poder comprar el activo, no tener una referencia de valor de cuánto está capitalizado, necesitan comprar el activo para replicarlo, pues sí, se lo pierden. Ahora bien, la empresa se multiplica por 10, multiplicas por 10 tu dinero. Ahora la empresa vale 1.000 millones, la empresa vale 1.000 millones. A partir de ciertos números, en algún momento esa compañía va a entrar en un índice. Y por tanto, si de 1.000 millones, imaginaros, pasa a 1 billón, bueno, 1.000 millones, vamos a ir más al revés, 1 billón aquí para no confundir, pasa a 500.000 millones, ya ese gran crecimiento exponencial, esa multiplicación por varias veces, ya tú sí la vas a capturar en el índice. Tú sí la vas a capturar, primero poco a poco y luego va a ir ganando peso. ¿Por qué? Porque el índice se va a quedar con esas ganadoras. Los productos van a ir ganando peso a medida que el mercado estima que ganan más. Y entonces hay personas que son muy buenas o que han encontrado obtener rentabilidades muy buenas capturando compañías pequeñas, el crecimiento de compañías muy pequeñas, pero también asumen el riesgo de que el número de compañías que quiebran es muchísimo superior, es muy superior en las compañías que son small y micro caps a las compañías que ya están consolidadas y que por tanto tienen una capitalización bursátil muy elevada. Entonces, es una simetría. Sí, hay más rentabilidad si capturas esa rentabilidad desde el inicio de cuando son small cap, sí, pero en cambio también estás asumiendo más riesgo. Por tanto, esa rentabilidad extra no es nada más que el pago por haber asumido un riesgo mayor. Por haber asumido un riesgo mayor. Pero quitaros de la cabeza que si soy inversor indexado, voy a perderme el crecimiento de compañías que hoy son pequeñas y mañana van a ser gigantes. No es así, no es así, ni muchísimo menos. Y la realidad es que a día de hoy, muchas compañías, por todo el entramado que tiene la industria, muchas compañías cuando salen a cotizar, ya salen siendo grandes. Y por tanto, desde el primer momento que salen a cotizar, están en los índices.
y la rentabilidad que ha tenido antes se la han quedado pues los venture capital, los private equity, asumiendo un riesgo de liquidez y asumiendo unas primas de rentabilidad por riesgos que no estamos hablando de los riesgos de los mercados cotizados. Por tanto, quedaros con esta idea. Los índices tienen momentum, tienen sesgo de supervivencia, tienen una asimetría, se aseguran de capturar las asimetrías de rentabilidades de resultados, se aseguran de, oye, yo no sé cuál es ese 4% o ese 5% de compañías que van a explicar la totalidad de rentabilidad del índice, pero como estoy suficientemente diversificado, las voy a querer tener, las voy a tener en cartera y si o terminan ocurriendo, pues van a ir ganando peso en la misma. Y otro aspecto técnico de la indexación es la matemática de las pérdidas, muy relacionado con la diversificación. Mirad, la matemática de las pérdidas es algo también que os lo han repetido mucho. Oye, una caída del 50% no se recupera con una subida del 50%. Por eso, muchas veces, cada vez que yo veo a gestores que sacan pecho de este año hemos subido un 70%, yo le digo, sí, y estás por debajo todavía de 2022, porque en 2022 te caíste un 50%. ¿Es así? O este año hemos sido el mejor fondo de renta fija. Y si miras desde 2022 ahora, el inversor que entró en 2022 ha perdido dinero. Pero como todos estamos mirando la rentabilidad del año pasado porque queremos extrapolar esas rentabilidades, nos lo comemos esta idea. Pero yo quiero enfocaros las matemáticas de las pérdidas en forma muy distinta relacionado con la indexación. Y para ello estuve buscando unos ejemplos, pero pensemos en un índice que tiene dos compañías que capitalizan a 50 euros. 50 euros las dos compañías. La primera cae un 90%. Cae un 90%. A día de hoy pesaría, ¿sale? Nos quedarían 5 euros de los 50 que hemos invertido. ¿Vale? La segunda, la segunda se multiplica por 1000. Se multiplica por 10 veces. Por tanto, pesa 500. Nuestro índice, ¿qué ha hecho? A pesar de habernosla comido un 90% de caída en una compañía. Nuestro índice pesa en total, ¿cuál es el valor de capitalización bursátil de nuestro índice? 505. 505. ¿Por qué? Porque lo máximo que se puede perder en una acción, que siempre que no estemos apalancados, es el total. Pero es decir, es el 100%, pero lo máximo que se puede subir es mucho más de un 100%. Por tanto, en un índice, cuando diversificamos mucho, claro que vamos a tener compañías que se irán a cero, pero nuestro mayor riesgo es que todas las compañías se comporten igual. Y esto viene, claro que ha existido en algunos momentos donde las grandes caídas bursátiles han hecho que todas las acciones se desplomen, pero dentro del índice siempre va a haber acciones que incluso en ese desplome pues suban un poco, pues ya dependerá de cuánto pesaban esas compañías, pero el riesgo de pérdida extrema me refiero a una pérdida total del patrimonio cuando está diversificado es prácticamente muy bajo, y esto no es un tema de la indexación, también los fondos de gestión activa que lo tienen así también se les puede aplicar, pero lo que sí nos aseguramos es de capturar esas rentabilidades extraordinarias y que ese impacto de esas rentabilidades extraordinarias sean muchísimo, muchísimo más generadoras de riqueza que lo que son las destrucciones de riqueza de las acciones que, pues sí, terminan quebrando o que terminan desapareciendo del índice o que tienen un comportamiento muy, muy errático. Por tanto, quedaros con esta idea. Ahora bien, no quiero, vamos a analizar las críticas. Las críticas tienen todo el sentido a la indexación, tienen su sentido. Otra cosa es que la gente les compense. Pues una de las principales críticas, el descubrimiento de precios. Oye, si todo el mundo invierte indexado, el precio de la acción de Apple se va a mover no porque el Apple tenga buenos resultados o las expectativas de sus resultados, sino que se va a mover dependiendo del flujo de dinero que le entre a un fondo indexado o no. Es decir, imaginaros que el 100% de la negociación bursátil de Apple dependiese de que si al iShares SP500 le entra dinero o no. Entonces, no dependería el precio de Apple de eso, de su valoración, de sus características, de su evolución como empresa. Dependería si a iShares le entra dinero o no a la hora de invertir en el índice. Eso, que es creo que una hipótesis de Grossman Stiglitz, creo que se llama así,
Pues sí, es una realidad, pero a día de hoy estamos muy lejos de que eso ocurra. Muy lejos de que eso ocurra y la fijación de precios la siguen haciendo los inversores activos. La siguen haciendo los inversores activos. Luego, si nos vamos a otra de las críticas, oye, es que estas compañías, por el tamaño que tienen los fondos indexados y los ETFs, cada vez ganan más peso dentro del accionariado cuando a ellos no tienen una posición activa en la toma de decisiones empresariales. Esto es como que tengamos una junta de vecinos donde cada vez alguien tenga más pisos en la finca, pero no tengan cero interés en qué pasa o cómo se gestiona la finca. Pues imaginaros, es que yo quiero cambiar el ascensor y hay 6 que no están, que tienen derecho a voto, pero no sabes qué van a votar, porque no sé, no tienen, ellos simplemente quieren tener una posesión en la finca, pero no más nada. Evidentemente, esto genera muchísimos problemas a la hora de gestionar una empresa cuando no sabes qué van a votar la mayoría de tus accionistas cuando son inversores indexados, los proxies y demás. Y la tercera crítica es, bueno, los fondos, uno de los pilares de los fondos es la diversificación. Tú me estás contando que por la matemática de las pérdidas, si hay una empresa que lo hace mal, se compensaría con las empresas que lo hacen bien porque crecerían más de un 100%, pero si los índices se concentran mucho, es decir, unas pocas compañías tienen un gran peso dentro del índice, esto puede generar que el resto de compañías importen poco y por tanto yo tenga una concentración muy marcada en pocos productos que para eso ya no es tan eficiente comprarme un índice. Y aquí los Bucket Head evidentemente no es el escenario que más le gusten, pero dice, oye, si esas compañías pesan esto es porque el mercado lo ha querido. Es porque el mercado lo ha querido. Además, una de las cosas que tiene todo el sentido, dice, ve a Data Roma y busca las carteras de los grandes inversores de gestión activa. Mira las compañías que más tienen en cartera y luego mira las principales compañías del S&P 500 o mira las principales compañías del MSCI World o mira las que más se están comprando. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Muy poca, muy poca. Muy pocos de esos gestores activos no han tenido Nvidia, muy pocos de esos gestores activos no han tenido a Apple, a Google y a todo este tipo de decir, oye, Warren Buffett, hace un 40%, bueno, no sé la ponderación, pero tenía muchísimo peso en Apple. Pues es así, y Apple es una de las principales posiciones del S&P 500. Entonces, no hay tanta diferencia en ese caso. Eso sí, también dicen, oye, que esta concentración extrema no implica que no sigamos teniendo en cartera las otras 1000 compañías del MSCI World, las otras 493 compañías del SP 500. Por tanto, en un escenario donde quizás, imaginaros, hay un cataclismo de la inteligencia artificial y una de las 7 compañías estas pierde todo su valor, lo veríamos compensado porque alguien se ha tenido que favorecer de esa disrupción tecnológica y esa compañía ganaría peso en cartera y tendríamos nuevamente la rentabilidad promedio del mercado. Que habrá alguien que apostaría a esa compañía cuando empezó y no tendría nada en cartera de esa compañía que pesaba antes del índice, pues tendrá mejores resultados, siempre que tenga unos costes adecuados. Pero lo que nos dicen las estadísticas es que encontrar esa aguja en el pajar, que es una frase que se utiliza mucho en la indexación, es muy complejo. Y dentro del mundo de los fondos de inversión es más complejo aún encontrar fondos que tengan consistencia. Y por tanto, con mi divulgación lo que intento deciros es, no intentéis comprar fondos por su consistencia pasada. Intenta comprar fondos porque dentro de la clase de activos que tú quieres tener por la película que te hayas montado, por la estructura de cartera que quieres tener, necesitas un fondo para esa clase de activos. Pero si gestionáis vuestras carteras simplemente porque, mira, este fondo ha batido el índice en los últimos 15 años, pues voy a añadir la cartera porque tengo la idea de que va a batir el índice en los próximos 15, lo que te dicen las estadísticas es que seguramente te equivoques. Seguramente te equivoques. Entonces me dices, "Sí, entonces, ¿qué hago?". Pues no compre fondos por esa característica. No, porque ha batido al índice. Batir al índice no es nada más que una muestra de unos resultados pasados. Lo que deberíamos hacer es, yo que quiero tener exposición a small caps europeas. Oye, busco un fondo que me haya parecido bueno de small caps europeas, pero la decisión es tener small caps europeas. Pero bueno, de esto he hablado mucho, así que no quiero meter esta parte dentro de la indexación.
quiero terminar, bueno, con dos temas. La importancia de o la dificultad de ser un inversor indexado psicológicamente. Y esto pocas veces se habla. Y para mí es la mayor dificultad. Yo creo que con pocas horas la gente entiende cómo funciona la indexación, con pocas estadísticas la gente entiende que pone las matemáticas a su favor pagando menos costes, pone las matemáticas a su favor haciendo menos cosas, pone las matemáticas a su favor diversificando. En esta clase yo creo que llevamos 50 minutos, yo creo que bastan para eso. Bastan para eso. Luego algunas lecturas, léete a Vogel, Bernstein, léete a Malkiel, léete a Charles Ellis. Con eso tienes todo el convencimiento intelectual. Ahora bien, ser un inversor indexado psicológicamente es más duro. ¿Y por qué digo es más duro? Porque yo me vienen a la mente tres, cuatro ideas. Primero, estamos muy poco configurados para pensar que no haciendo nada o haciendo muy pocas cosas podemos obtener resultados muy por encima de lo que la media del sector da. Muy por encima de lo que la media del sector da, y esto lo vemos de todos los productos que invierten en renta variable norteamericana, aquí lo vamos a ver con el informe de Spiva, solo el 11% tuvo mejores resultados que el SP 500. Es decir, yo he quedado, si soy un inversor en el SP 500 y no hago nada, porque luego están los inversores indexados, que ya os digo, que se dedican a estar todo el día intentando hacer market timing, si yo fuese un inversor indexado al SP 500, estaría en el 15% superior de los resultados simplemente haciendo el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo. Entonces, esta idea es muy difícil de asentar. Y vemos en muchas ocasiones el ruido de mercado nos hace sentir como que, "Buah, esto no puede ser así de fácil. No puede ser así de fácil que yo pueda estar en la parte superior de resultados simplemente siendo un inversor indexado". Y ese grado de convencimiento es fácil de adquirir, pero muy difícil de mantener. Sobre todo, muy difícil de mantener, y vamos con el segundo componente, en fuertes caídas de mercado. Porque cuando llega una fuerte caída del mercado, el inversor, principalmente el indexado, se siente, es que yo no, me estoy cayendo y yo no estaba haciendo nada. Es que esto me pasa por, es que claro, habrá gente, que habrá gestores activos, y siempre salen aquí las historias de los que lo consiguieron, que vieron venir la caída y redujeron exposición a este índice, o tenían poco de esto. Y esa narrativa nos hace desconfiar de nuestra convicción inicial. Y a veces nos entra ese pensamiento de, he perdido un 30%, pues voy a asegurar no perder el otro 70% y me salgo del mercado en el peor momento. Pero esto también pasa con la gestión activa, ¿eh? Pasa con los enamoramientos de un fondo, porque siempre va a haber alguien que lo está haciendo mejor. El tema es que solo estamos viendo el momento actual o solo estamos viendo un marco temporal de tiempo, y que no deberíamos compararnos con gente que lo haga mejor, porque una de las claves de la filosofía es asumir que hay gente que está asumiendo un riesgo superior de encontrar cuáles son esos activos que tienen ese rendimiento espectacular, está concentrándose en ellos, y claro que van a conseguir rentabilidades superiores. Pero la dificultad que tenemos de encontrar a esa gente que lo haga y a ese convencimiento de cuáles son esos activos, matemáticamente o estadísticamente, es tan baja que no compensa asumir ese riesgo para la mayoría de los inversores. Segundo sesgo psicológico, pues lo vemos en el día de hoy. Cuando los índices alcanzan una capitalización muy grande, una concentración muy grande, pues la lógica indica nos da miedo. A pesar de que sepamos de que esa valoración de esas compañías es porque el mercado las ha puesto ahí, porque el consenso de mercado al fijar sus precios las ha puesto ahí, pues da miedo tenerlo. Y segundo es la ambición. Intelectualmente, todo el mundo quisiera hacerlo lo mejor posible. No conformarse con el promedio. No, no, yo quiero ganar. Yo no quiero ganar. Yo lo asemejo con una carrera de maratón. Pensar una carrera de maratón, que hacer el maratón, es decir, oye, terminar un maratón es muy complejo. Lleva muchísimas horas de preparación y
la verdad, yo creo, por debajo de mi casa pasa el maratón de Valencia y yo creo que siempre, y además estoy en el kilómetro 35, 36 y ahí ves el sufrimiento. Ahí ya ves lo peor. Como digo, eso es sensación de me queda nada, pero es que estoy en una condición muy mala. Habrá gente que quiera matarse entrenando, seguir métodos de entrenamiento, lo que sea, para bajar de 3 horas. Bajar de 3 horas. ¿Qué pasa? Que para eso sea capaz de doparse, para eso sea capaz de poner su cuerpo al límite, para eso sea capaz de asumir unos riesgos o unos sacrificios que poca gente está dispuesto a hacerlo sin la garantía nunca de campeón mundial hay uno, ganador del maratón hay uno. Nadie se acuerda del que quedó en el lugar 15 y hizo su mejor tiempo. Bueno, él ahora habrá hecho su mejor tiempo, pero bueno, nadie se acuerda de ti. En cambio, nadie le habla y coge, oye, las personas que han hecho menos de 2:30 a lo largo del tiempo, ¿qué características tenían? Bueno, pues la mayoría viene de la tribu Kalenji, de Kenia. Bueno, vale. La mayoría de gente con 70 años, pues quizás no podían caminar, de cómo tenían los ligamentos y todo esto. O la tasa de personas con insuficiencias cardíacas se dispara en gente que hace el maratón. Y la gente dice, oh, pues quizás no me compense. Pues imaginaros que indexarse es asegurarte que vas a terminar el maratón en el tiempo promedio donde la mayoría de gente del mercado lo termina. Asegúrate, te vas a asegurar que lo vas a terminar. No te dicen que no vas a sufrir. Claro que vas a sufrir. Evidentemente, estás corriendo un maratón. Estás corriendo un maratón, no estás caminando. Y va a haber el muro, vas a tener todo ese sufrimiento. Pero es como si fueras a hombros de alguien que sabe que te diga, bueno, no sé cómo vamos a llegar a la meta, porque depende mucho de las condiciones climáticas, de cómo esté esto, pero yo te sé que te voy a llevar hasta la meta. Y la meta es capturar la rentabilidad del mercado. Que la rentabilidad del mercado fue una basofia, pues terminaremos en 4 horas. Que la rentabilidad del mercado fue muy buena, pues terminaremos en 3 horas y un poquito más bajo. Nunca ni vamos a ganar ni no vamos a terminar la maratón. Y importante es que invertir indexado no es garantía de ganar dinero a largo plazo, es garantía de tener la rentabilidad del mercado. Si la rentabilidad del mercado es mala, ¿por qué? Porque la productividad, por lo que sea, ha sido mala, pues es la que tú vas a tener. Ahora, ¿qué garantías o quién te indica que invirtiendo de otra forma no vayas a conseguir lo mismo? No vayas a conseguir lo mismo, más o menos. Eso ya es lo que dependa de cada uno y de la convicción que tiene que llegar cada uno. ¿Cuál es la segunda mayor dificultad? Es que la cantidad de índices psicológicamente. Y yo como invierto indexado, ¿cómo logro crear una cartera indexada que represente esos tres pilares? Mantener bajos costes, rotar poco, tener una diversificación adecuada a mi perfil de riesgo y tener una composición adecuada a mi perfil de riesgo. Esto es más complejo de hacer porque todo el mundo puede decir, vale, sí, mira, yo voy a invertir indexado. Yo no sé quiénes van a ser los mejores gestores activos. Yo me cuesta concentrar y comprarme 4 compañías con mi dinero. Voy a invertir de forma indexada. Vale, voy a hacerlo. ¿Cuántos índices hay? Un montón. ¿Cuántos ETFs hay? ETFs hay? Un montón. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuánto peso les doy? ¿Qué es lo óptimo para mi perfil de riesgo? Esto es complejo y lleva otro análisis. Ya no estamos hablando de fondos indexados. Ya estamos hablando de asignación de activos, que es otra temática que lleva su profundización, sus carteras y demás. Y aquí es donde te toca tomar dos caminos. Sacrificar un poco de costes y que te haga esa cartera un robo-advisor, que no todos los robo-advisors son inversores indexados, pero la gran mayoría de ellos son, ¿vale? O seguir el camino y encargarte no solo de la filosofía indexada, sino también de la filosofía de asignación de activos. Es cierto que en los foros encontraréis muchas carteras modelo que podéis seguir, pero nadie va a hacer una asignación de activos adecuada a tu perfil de riesgo porque nadie conoce en particular tu perfil de riesgo. Pues la gente piensa que perfil de riesgo es edad, sueldo y demás. No, es conocimientos, es a qué distancia están tus objetivos financieros. Son una serie de componentes mucho más complejos que decir edad, patrimonio y esta es mi cartera. ¿Vale? Por tanto, es lógico, y yo lo veo, mira, en España creo que son unos 2, 3 millones de inversores en fondos. Indexa tiene 100.000 clientes. Finicens creo que decían más de 20.000. Y digo, es lógico que vayan ganando cuota de mercado porque yo creo, como os dije antes, que es sencillo
entender las ventajas de la inversión indexada. Lo difícil es hacerse cargo de tu asset allocation y hacerse cargo de, pues, estar pendiente o no verse tan sesgado a la furia bursátil de todo el rato estar tomando decisiones, todo el rato estar cambiando ese asset allocation. Y eso el robo-advisor, al menos en una parte de vuestras carteras, lo limita. Y ya os digo, yo cuando surgió la idea de los robo-advisors, que cuando empezaron a llegar a España, yo acababa de empezar y le digo, es que esto tiene todo el sentido, porque habrá mucha gente que esté dispuesta a renunciar un poco a esos costes, que aún así son mucho más bajos de los que encontraría en gestión activa o en gestión indexada, de lo poco que ofrezcan las entidades bancarias, a cambio de despreocuparse de si su perfil de riesgo tal, pues, bueno, pues que no le puedes mentir al robo-advisor, o de si sus carteras están suficientemente diversificadas, o de, mira, me dedico a ahorrar y ya está. Que eso no es adecuado para todo el mundo. No es adecuado para todo el mundo porque hay personas que por su orientación o sus ideas no serían capaces de convivir sabiendo de que hay gente que está haciendo algo distinto y que prometen un rendimiento superior o que prometen una protección del capital mayor y ellos simplemente están asumiendo la voluntad del mercado. Oye, si el mercado dice que va a subir, pues yo subiré. El mercado dice que va a bajar, pues yo bajaré y solo me compensará dependiendo de la cantidad de rentabilidad de los rentas fijas que tenga en cartera. Hay gente que no es capaz de asumir eso y no lo lleva bien y no pasa nada. Adelante, por suerte tienes otras opciones. Por suerte tienes otras opciones. Ahora, las otras opciones nunca son perfectas. Son más sofisticadas, más avanzadas, a cambio también de pagar más costes. Y los costes son ciertos a día de hoy. Entonces, de este resumen, yo creo que ha quedado una clase bastante buena. Como siempre, bueno, como siempre no, nunca lo digo, pero oye, si lo compartís a gente que os pregunte, si lo compartís, sé que hay mucha gente, por ejemplo, en grupos de Telegram, cuando alguien pregunta algo, dicen, le pasan el vídeo, los artículos, esto lo agradezco muchísimo, porque prefiero ese boca a boca sincero. Oye, yo soy un usuario que la gente me conoce y comparto este vídeo de Luis, o soy un usuario que me ha encantado esta clase. Esa opinión es mucho más sincera que yo deciros o que yo empiece a pagar publicidad para darle bombo a esta clase sobre fondos indexados, ni muchísimo menos. Por tanto, creo que cualquier duda, porque evidentemente no lo expliqué todo, os puedo pasar, oye, mira, ¿quieres aprender más sobre esto? Te dejo este enlace. En los comentarios siempre podéis dejar dudas de los podcasts, de cosas que quizás no entendisteis bien o que yo no me expliqué lo suficientemente claro. Podéis hacerlo. Yo siempre os paso los materiales. Dejaré enlazado varias de las cosas que he utilizado para esta clase. Y nada, por ejemplo, si gracias a esta clase decidís que queréis ser inversores indexados por vuestra cuenta, pues bueno, uno de los patrocinadores del podcast es Trade Republic, que curiosamente su CEO en España dijo que los 10 fondos más comprados en Trade Republic son fondos indexados. Mirad, algo está cambiando en la industria. Y si queréis que os hagan la cartera por una cartera indexada a bajo coste, pues tenéis también la invitación de Salud Financiera Indexa, que podéis encontrar en el enlace. Estos enlaces los encontráis en la descripción, en Linktree podéis encontrarlos. Siempre que tengo un primo que quiere abrirse cuenta en Indexa, Luis, ¿me pasas el enlace? Lo encontráis en la descripción de los comentarios y ya está. Pero más allá de que os abréis cuenta, la idea siempre es de que tengáis una convicción mayor de dónde está vuestro dinero y si encaja esa filosofía con lo que estéis buscando más allá de las modas. Más allá de las modas. Los índices subirán y bajarán. Habrá buenos momentos para el value investing o malos momentos. Habrá buenos momentos para la renta fija y malos momentos para la renta fija. El tema es el convencimiento de qué cosas o qué activos o qué estilos encajan más con tu visión acerca de cómo funcionan los mercados y acerca de qué quieres tener en cartera. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.